Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este lunes 9 de septiembre del año 2024. En el año 2011, el índice de popularidad del entonces presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, era tan bajo por sus mentiras y por su nefasta gestión económica que su partido decidió que lo mejor era que dejara la política y fuera otra persona el candidato del PSOE en las siguientes elecciones. Según le contaron al diario Público fuentes conocedoras de aquellos años, Zapatero tardó años en recuperarse de aquello y tuvo su propia travesía por el desierto, porque lo de Zapatero no lo discutía nadie. Zapatero había mentido, había engañado, había llevado al país a la ruina, había llevado al país a la confrontación y de hecho su partido, ya sin Zapatero, lo siguió pagando en diferentes elecciones con diferentes candidatos. Durante un tiempo, Zapatero desempeñó un perfil bajo en la política española, es decir, no asomaba la cabeza porque no le querían llamar de ningún sitio. Y se dedicó a tratar de influir ahí donde su imagen no estaba tan dañada. Empezó a viajar con asiduidad a Venezuela, la Venezuela chavista, y generó toda una serie de conexiones con este régimen antidemocrático. Cuando llegó el turno de posicionarse en la guerra interna que se desató entre el PSOE por culpa de Pedro Sánchez y lo que hacía Pedro Sánchez, Zapatero se posicionó del lado de Susana Díaz, que como todo el mundo sabe, fue derrotada por el actual líder socialista y presidente del gobierno. Este posicionamiento en contra de Sánchez podría haber acabado con la influencia de Zapatero en su partido, al menos mientras durara Sánchez. De hecho, en los primeros 2 años de Sánchez en la Moncloa, la figura del expresidente del gobierno parecía desterrada. Claro, había apoyado a la gran enemiga Susana Díaz. Sin embargo, a partir de más o menos el año 2020, la sombra de ZP comenzó a merodear por los alrededores de la Moncloa. Al principio fue solo un run run, luego apareció en algún acto importante y poco a poco Zapatero se fue consolidando como el gran gurú del presidente Pedro Sánchez. Sus susurros al oído de Sánchez se dejaron notar en temas tan importantes como los pactos con Pablo Iglesias, los indultos a los golpistas catalanes, los acuerdos con Bildu y los presos de la ETA, el giro radical en la relación con Marruecos y la postura en el tema del Sáhara, el boicot al opositor venezolano Juan Guaidó o el acercamiento al grupo Prisa. En las elecciones del 23 de julio del año pasado, Zapatero fue el revulsivo que salió a atacar a la derecha político y mediática sin complejos y el que animó a Sánchez a darle la vuelta a las encuestas que daban por claro ganador a Alberto Núñez Feijóo. Y luego, en los 5 días de reflexión de Pedro Sánchez con su famosa carta amagando que se iba, Zapatero fue el que lideró a las huestes socialistas y el que dijo que el PSOE tenía 48 horas para tratar de convencer al líder de que no se fuera. El consigliere Zapatero ha tenido durante todo este tiempo una obvia motivación política en sus conductas de asesoramiento a Pedro Sánchez. Entre otras cosas porque se está demostrando que su proyecto político es el mismo que aplica Sánchez desde el revanchismo, lo de la memoria democrática, los pactos con la extrema izquierda antes que cualquier acercamiento al centro derecha y, por supuesto, la coalición con el secesionismo y con Batasuna. Pero además, Zapatero lleva tiempo aprovechando esa influencia sobre Pedro Sánchez para servir a los 2 grandes clientes que tiene como lobista. Y eso se está viendo especialmente en esta semana. Hoy lunes, el Partido Socialista celebra la reunión de su ejecutiva y después sale su portavoz, en este caso Esther Peña, en rueda de prensa para hacer balance y someterse a las preguntas de la prensa. La cuestión es que hoy ni ha habido rueda de prensa
pero es que tampoco ha habido ejecutiva. No lo han justificado de manera alguna. Y eso ha impedido que le pudiéramos preguntar a la socialista Esther Peña por el papel de Zapatero en los dos asuntos que a lo largo de esta jornada está copando la actualidad política. Por un lado, la llegada del vencedor en las elecciones de Venezuela, Edmundo González Urrutia, a España, y por otro, el viaje oficial de Pedro Sánchez a China. Segundo viaje en tan solo año y medio. Tanto en lo que se refiere a Venezuela como en lo que tiene que ver con China, es Zapatero otra vez el que ejerce de ministro de Exteriores en la sombra y Sánchez le deja hacer. Si les parece, vamos a comenzar por China. Llamó mucho la atención el viaje de Pedro Sánchez a Pekín, invitado por Xi Jinping en marzo del año pasado. Había una fuerte tensión entre la Unión Europea y la dictadura china, y Xi Jinping invitó expresamente a Sánchez en una ronda de contactos con algunos líderes. Año y medio después, nuestro presidente vuelve a viajar de nuevo al gigante asiático. Sánchez lleva en China desde el sábado y se ha reunido hoy con el dictador comunista. En los últimos tiempos, Pedro Sánchez y el PSOE están reforzando sus relaciones con China, siguiendo los pasos de Zapatero, porque el expresidente del gobierno lleva volcado desde hace 4 años en profundizar las relaciones de Pekín con países iberoamericanos integrantes del Grupo de Puebla. Es más, Zapatero, que presume de los viajes que ha realizado a Venezuela, ¿se acuerdan? He viajado a Venezuela tantas veces, luego, gracias al tema de Europa y Aldama y estas cosas, nos hemos enterado para qué viaja. Pero Zapatero realizó el pasado otoño 2 viajes privados a China dedicados a asentar las bases de una relación más estrecha entre el Partido Comunista Chino y la izquierda iberoamericana. En uno de esos viajes, el expresidente socialista aprovechó para presentar allí el think tank Gate Center, del que Zapatero preside su consejo asesor. Esta entidad cuenta con una web en chino y publica en su portada noticias solo positivas de China. Los trabajos están alineados con los intereses de la política exterior y económica de la dictadura. Es más, la mitad de los miembros de su junta directiva y su analista económico son de origen chino. Este año Zapatero ha vuelto a China. A principios del mes de julio fue invitado a participar en la Cumbre Mundial de Grupos de Reflexión. 2 meses antes, en mayo, el expresidente recibió en Madrid al equipo que prepara la 7ª Exposición Internacional de Importaciones de China, que le pidió que alentase la participación española en su evento. Pero Zapatero no solo hace de intermediario con la dictadura comunista china y el Grupo de Puebla. Según cuenta El Confidencial, Zapatero también es la mano que está detrás de la reunión que la pasada primavera se celebró en la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz, entre la cúpula del PSOE, Montero, Cerdán y compañía, y jerarcas del Partido Comunista Chino. Y también fue el promotor del viaje a China de este agosto del líder del PSOE madrileño, Juan Lobato, y otros 13 dirigentes socialistas de otras comunidades autónomas. Ese viaje, según El País, fue sufragado por la propia Cátedra China, que es una organización creada como espacio de diálogo entre China y España, en cuyo claustro de honor está José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora, el expresidente socialista ha abierto un capítulo más de este activismo pro-chino. Desde hace unos meses es presidente del Consejo Consultivo de la Fundación ONUART. Y esta fundación orienta este año por primera vez buena parte de su actividad hacia China, gracias a la financiación de su patrono chino. ONUART celebra habitualmente un concierto anual el 10 de diciembre con motivo del Día Mundial de los Derechos Humanos. Este año por primera vez se va a celebrar fuera del marco de Naciones Unidas. ¿Y saben dónde va a celebrar ONUART su concierto por los derechos humanos? En Pekín. No está mal, ¿eh? Un concierto con ocasión de el Día Mundial de los Derechos Humanos en China. Esta fundación, de la que Zapatero preside su consejo consultivo, va a promover también un debate en la ciudad de Chengdu sobre las nuevas oportunidades de la inteligencia artificial. Y déjenme que abra aquí un paréntesis, porque resulta que el Ministerio de Exteriores de España le ha dado una ayuda el pasado agosto de 1,5 millones de euros a la Fundación ONUART
de Zapatero. Antes de ser nombrado gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá ha aprovechado sus últimos días en el Ministerio de Transformación Digital para firmar un documento para que el Ministerio de Exteriores pueda adjudicar la ayuda de 1,5 millones de euros a la Fundación ONUART, según ha desvelado El Debate. Y la subvención se otorgó a pesar de la existencia de un informe elaborado por técnicos de uno de los ministerios donde se alerta de la inutilidad de llevar a cabo esta inversión pública. Los técnicos han subrayado que la subvención tendría un impacto nulo en la sociedad, lo señalan en hasta 13 ocasiones y se otorga pese a que el Tribunal de Cuentas se mostró muy crítico con la gestión que hizo la Fundación de las subvenciones que había recibido anteriormente. El gobierno le ha dado a la Fundación de Zapatero 1,5 millones de euros a cambio de nada. Fundación cuya actividad, como hemos contado, se está orientando hacia hacerle la pelota a la dictadura comunista china. Cerramos el paréntesis, pero no dejamos de hablar del activismo a favor de la dictadura de Zapatero, que se lo ha trasladado a Pedro Sánchez. Como les he contado, Sánchez se encuentra en China, segundo viaje en 1 año y medio. El presidente ha viajado acompañado del ministro de Exteriores Álvarez y ningún otro presidente del gobierno español de nuestra democracia ha tenido un trato privilegiado con una superpotencia mundial, salvo al de Aznar con George Bush y Estados Unidos. La relación de Sánchez con Xi Jinping y China es como la de Aznar con Bush. Falta solo la foto de los pies encima de la mesa. Hace unos días publicaba El Mundo las declaraciones de un alto funcionario del Ministerio de Exteriores de Taiwán, en las que señala que el gobierno de España siempre ha sido muy antipático con ellos, que es el país de la Unión Europea con el que Taiwán tiene menos relaciones, y según denuncia un alto funcionario taiwanés, el gobierno de España se está postrando ante China y no se atreve a hacer ninguna crítica que pueda perturbar su excelente relación. El año pasado estuvo en Taipei, en Taiwán, una delegación española representada por 5 diputados del PP y 1 de Vox. ¿Saben cuántos del PSOE fueron? Ninguno. Y si en lo que tiene que ver con China Pedro Sánchez ha seguido los pasos de Zapatero, en lo referente a Venezuela, ¿qué les voy a contar? Y si para ello Sánchez ha tenido que cambiar de posición, pues se cambia. Les he dicho que la influencia de Zapatero con Sánchez se empezó a notar a partir de 2020. Quiero que escuchen lo que en 2017 decía Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, sobre el régimen de Nicolás Maduro. Quien responde con balas y con prisiones a las ansias de libertad y de democracia no es un socialista, es un tirano. Y por tanto los venezolanos tienen hoy que sentir el aliento de la Internacional Socialista. He dicho 2017, es 2019, cuando Sánchez, en 2017 todavía no era presidente, 2019 dice esto. Claro, desde que Zapatero le susurra al oído a partir de 2020, nadie, no el presidente Sánchez ya, él cambia de opinión, nadie del gobierno, nadie del PSOE se atreve a hablar mal de Maduro. El último servicio que le ha hecho Zapatero a Venezuela, a la Venezuela chavista, es el de conseguir que Edmundo González, ganador de las elecciones en Venezuela, llegue a España. Lo hemos acogido y según publican varios medios de comunicación, Zapatero ha tenido un peso importante en esta operación para traerse al ganador de esas elecciones, que no fue Maduro, que fue Edmundo González. Cuenta El Mundo que en las negociaciones para la salida y el asilo de González han participado por parte del régimen chavista los hermanos Rodríguez. ¿Le suena Delcy? Pues Delcy y Jorge, grandes amigos de Zapatero. Mi príncipe, dijo Delcy Rodríguez de Zapatero. Y por parte de los opositores ha participado el círculo más íntimo de Edmundo González, y entre ellos Eudoro González, que sería la ficha que Zapatero ha movido en esta operación desde el otro lado. Se desconoce el contenido final de esa negociación que ha llevado el gobierno de Sánchez dando asilo a Edmundo González. Se ha impuesto el secretismo al máximo, que es uno de los rasgos de las negociaciones de Zapatero en Venezuela. De hecho, Zapatero, lo dijimos aquí, creo que fue Alejandro Vara la semana pasada, que Zapatero no esté hablando no significa que Zapatero no esté haciendo. Zapatero no ha dicho nada del fraude electoral, pero él estaba a lo suyo. Tranquilo, Maduro, que yo te lo arreglo.
El 30 de septiembre cuenta el Independiente que la Comisión de Exteriores del Parlamento Europeo ha convocado a Zapatero en Estrasburgo para que dé explicaciones sobre lo que está pasando en Venezuela. Que esté convocado no significa que Zapatero vaya a acudir. En lo que coinciden hoy todos los medios de comunicación es en señalar una vez más que Zapatero es la persona clave de lo que ha sucedido con la salida de Edmundo González de Venezuela. Muchos apuntan a que se trata de el penúltimo servicio del expresidente español al régimen chavista. ¿Por qué? Pues porque con este movimiento Nicolás Maduro debilita a la oposición en Venezuela al conseguir que se expulse del país al rival que más teme, que es el ganador de las elecciones. Para el Partido Popular y para Vox, los ganadores en este movimiento han sido Maduro y Pedro Sánchez. Quiero que escuchen a Feijóo y al portavoz de Vox, José Antonio Fuster. De los personajes de esta historia, el que más contento está es Maduro. Maduro ha conseguido que el que le ha ganado las elecciones haya tenido que salir del país, por lo que usted dice, y también lo dice mucha gente, gracias a la intermediación del señor Zapatero y del gobierno de Sánchez. Por tanto, oiga, Maduro estará celebrando que el que le ha ganado las elecciones haya salido del país con la intermediación, parece ser, de Zapatero y del gobierno de Sánchez. Eso es una muy mala noticia para la democracia y es muy buena noticia para Maduro. El exilio, lamentablemente, de don Edmundo González Urrutia es la mejor noticia para Sánchez, para Álvarez, para Borrell, para Zapatero, que es el mejor aliado de Maduro en su intento por perpetuar el régimen criminal que destruye Venezuela. El gobierno de España, que debía liderar la defensa de la libertad en Venezuela, ha hecho todo lo contrario. Desde el gobierno dicen que ellos no han hecho nada, que ellos no han negociado nada. Escuchen a José Manuel Álvarez en Onda Cero. Los únicos contactos que ha habido han sido de tipo operativo, evidentemente, como puede imaginar, para que aterrice en Caracas un avión de la Fuerza Aérea Española y para garantizar la seguridad del vehículo en el que se trasladaba Edmundo González con el embajador de España, era necesario tener una autorización del gobierno venezolano. Pero lo vuelvo a decir de nuevo, de manera muy clara, no ha habido ningún tipo de negociación política entre el gobierno de España y el gobierno de Venezuela. Es decir, no ha habido ninguna contrapartida para que Edmundo González pudiera salir. Ya, el problema que tiene el sanchismo cuando habla de estas cosas es que le pasa lo mismo con Puigdemont, con la ETA, que con Venezuela, que llega a la otra parte y les deja con las vergüenzas al aire. Porque la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, en una publicación en Telegram, ha asegurado que ha habido amplias conversaciones y contactos con el gobierno español para la salida de Edmundo González, y respecto a lo que se estaba escuchando en España ha dicho: la falsaria no es buena consejera. Amplias conversaciones y contactos tuvieron lugar para operativizar la partida del opositor González Urrutia, producto del acuerdo entre ambos gobiernos. Esto es textual. Que no ha habido contrapartidas, de momento no nos hemos enterado. De momento. Pero lo mismo, como le toquen mucho las narices a Delcy Rodríguez, va y suelta dónde están las contrapartidas, o las maletas, o lo que sea. En el día de hoy le han preguntado a varios miembros del gobierno de Sánchez por el papel de Zapatero. Álvarez decía esto en Telecinco. ¿Qué papel ha jugado el expresidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, en toda esta operación? El presidente Zapatero hace ya muchos años que juega un papel muy positivo en la liberación de detenidos políticos en Venezuela y que tiene una interlocución fluida con el gobierno y la oposición, y en estos momentos una figura así siempre es útil, siempre es positiva y siempre es necesaria, porque es lo que tenemos que intentar propiciar, un diálogo y una negociación entre gobierno y oposición para desbloquear esta situación que en estos momentos está totalmente bloqueada. Pues yo, escuchando al ministro de Exteriores, juraría que Zapatero ha tenido un papel muy importante, porque es una persona importantísima en estos momentos en los que se necesita tener a un intermediario entre tal y cual. Yo juraría, acabo de escuchar al ministro de Exteriores de esta mañana en Telecinco. Ahora quiero que escuchen a la portavoz del gobierno, a Pilar Alegría, en Televisión Española.
¿Tuvo algún papel José Luis Rodríguez Zapatero a la hora de... Donde antes hubo corrupción, hoy hay. ¿Tuvo algún papel José Luis Rodríguez Zapatero a la hora de realizar esas gestiones para permitir que Edmundo González saliera del país? No, en absoluto. Es como les decía, es que no ha habido ningún tipo de negociación ni contrapartida. Simplemente ha habido una solicitud personal por parte de Edmundo González. Lógicamente sí que ha habido alguna conversación más para cuestiones, si me permiten, de tipo operativo, pero esta solicitud de asilo y sobre todo el que haya podido ser trasladado desde Venezuela hasta España con los medios operativos del Gobierno de España, concretamente con un avión de las Fuerzas Armadas, responde, como les digo, a una solicitud personal por parte de Edmundo González. Es decir, que para unos, incluso dentro del gobierno, Zapatero tiene un papel fundamental y otros lo niegan porque, claro, la portavoz del gobierno sabe que mañana tiene una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa y los periodistas le van a preguntar, supongo, hasta qué punto Zapatero ha hecho de intermediario, si esto significa que el gobierno de España asume que Maduro es el bueno como cree Zapatero, o incluso le pueden preguntar si miente la amiga de Zapatero, Delcy Rodríguez, cuando ha dicho que ha habido un acuerdo entre ambos gobiernos. Como ven, Zapatero está siendo, el guía que está marcando la política nacional e internacional del sanchismo en los últimos 4 años como mínimo. Pero hay algo, y hay que reconocerlo, que le diferencia a Zapatero de Pedro Sánchez y que puede ser clave para el futuro del actual presidente del gobierno. La mujer de Zapatero, Sonsoles Espinosa, mantuvo un perfil bajo durante la estancia del matrimonio en la Moncloa. Luego, Zapatero veremos a ver cómo termina con sus negocios, Veremos a ver qué pasa con el horizonte penal de Zapatero y sus negocios, pero hay que reconocer que si pasa algo no será por culpa de los negocios de su mujer. Begoña Gómez no puede decir lo mismo. Y esto me da paso para presentarles una nueva sección que tenemos en la noche de radio. Una sección cuyo nombre es... Donde antes hubo corrupción, hoy hay limpieza. Porque donde antes hubo corrupción, hoy hay limpieza, nos deja muchos titulares en esta jornada. El primero de ellos lo pueden leer ahora mismo en libertaddigital.com. Carlos Barrabés, el empresario amigo de Begoña Gómez, el de la cátedra, el de Benasque, ante el juez sobre las reuniones en Moncloa. En una estuvieron Begoña Gómez y Pedro Sánchez. En Libertad Digital pueden acceder al audio de la declaración al que ha tenido acceso nuestro diario. Se escucha con dificultad, por eso no se lo hemos puesto ahora. Y Barrabés estaba declarando por videoconferencia, pero llega a decir, Dieter, me reuní con Sánchez, pensé que lo hacía con otros, refiriéndose a otros empresarios. Pensé que lo hacía con otros. Pues no hay dinero para tantos, porque como todos los empresarios se hubieran llevado la pasta en contratos públicos que se ha llevado Barrabés. Segundo titular en nuestra sección, ¿podemos volver a poner el nombre de la sección vizcaíno o te lo digo yo? Te lo digo yo, venga, donde antes había corrupción, ahora hay limpieza. Pues El Mundo, el Supremo pregunta a la Fiscalía si imputa a García Ortiz por la filtración sobre el novio de Ayuso. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha pedido un informe a la Fiscalía antes de decidir si imputa al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos, así como otras denuncias y querellas por el mismo asunto, porque la Sala de lo Penal ha acordado acumular en una única causa las diferentes acciones presentadas contra García Ortiz por la presunta revelación de secretos sobre el fraude fiscal de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ante una posible imputación, García Ortiz ha dicho hoy mostrarse tranquilo. Como saben, a mí no me gusta hacer jurídico-ficción. Yo creo que habrá que ir paso a paso y ver cómo suceden las cosas, pero lo que sí puedo decir, y quiero decirlo claramente, es que yo estoy muy tranquilo, absolutamente tranquilo, por los hechos y por cómo van
las cosas. Así que yo creo que hay que dejar que los tribunales trabajen, en este caso todo el respeto a lo que puede hacer o decir el Tribunal Supremo, y yo estoy absolutamente tranquilo. The Objective. Ábalos admite que pagó a Jessica en viajes oficiales y niega que fuera con dinero público. El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha asegurado este lunes que el correo electrónico en el que se hace referencia a que una mujer llamada Jessica supuestamente le reclamó 39.000 euros por acompañarle a diversos viajes y eventos es falso y que él mismo lo redactó y ha negado en todo momento que utilizase dinero público para pagar los gastos de estos viajes. Ha sido en Onda Cero. Es una trampa. ¿De pe a pe qué significa? Que ahí es donde me he perdido. Pues te diré que lo vean y ya te lo adelanto yo. Es que yo lo tengo, porque es de papá a papá. Es que lo hice yo. ¿Que lo hizo usted el correo? Sí. Fue una trampa que luego, pues mira, cosas de la vida, algún inescrupuloso y alguna desesperación pues ha hecho llevar a eso. Porque quería pillar a ver, lo que nunca pensé es que eso luego se iba a utilizar así. ¿Quería pillar a quién? Bueno, es una cuestión de mi vida privada. Está difícil la cosa, José Luis, ¿eh? Así que en el correo electrónico lo escribiste tú para pillar a alguien, pero te han pillado a ti y no vas a decir a quién querías pillar porque era una cuestión de tu vida privada que total solo era pasta del ministerio con una persona con la que tenía relación. Creo que hoy ya has reconocido que tenía una relación amorosa en la que yo, por supuesto, ni entro ni dejo de entrar, solo que la pasta se supone que era del dinero de todos. En la sección donde antes, ¿cómo era, Vizcaíno? Donde antes hubo corrupción, hoy hay limpieza. Hoy hay tanta limpieza que, según cuenta OK Diario, la juez del caso Tito Berni toma declaración a los imputados por la pieza separada de este caso que les aboca a juicio. El viernes pasado la juez tomó declaración a los investigados de la pieza separada del caso Tito Berni. La juez habría puesto que fueran procesados por cohecho mediante un jurado popular. La Fiscalía ha pedido durante esta vista que se mantenga la imputación. Ahora el juzgado de instrucción número 4 de Tenerife ha dado el primer paso para abocar a los investigados de la pieza separada del caso Tito Berni a juicio. The Objective. El juez que investiga un fraude con fondos de la Unión Europea en Zamora detecta múltiples indicios. Según las fuentes jurídicas consultadas por este diario, los datos tienen una solidez que permiten concluir que es perfectamente presumible que se hayan ejecutado presuntas adjudicaciones en fraude de forma ilícita, dicen, razón que ha llevado a la titular del juzgado a encargar a la UCO una investigación sobre las transferencias realizadas por los ministerios de Transición Ecológica de Teresa Rivera y de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero. Y una última. Atención a esto. Pablo Bustinduy cargó a su ministerio un fin de semana en Nueva York sin actos oficiales, según publica The Objective. Sí, el ministro de Derechos Sociales aprovechó un viaje institucional a Nueva York para quedarse durante un fin de semana sin tener actos oficiales y con hotel pagado por el Estado. Bustinduy tenía el viernes 12 de julio un encuentro oficial y permaneció en la ciudad aprovechando que el lunes y el martes de la semana siguiente tenía otras reuniones en el marco de un foro de Naciones Unidas. Pero durante el fin de semana, Dieter, la agenda oficial del ministro estaba vacía. Esos 2 días, el ministro y 4 acompañantes pernoctaron 2 días a cargo del erario público en Estados Unidos. Pues ojo, Pedro Sánchez, porque como te podrá explicar muy bien tu asesor José Luis Rodríguez Zapatero, hasta el momento España es un país democrático con un ordenamiento jurídico y un Estado de Derecho que si te pillan desde el gobierno cometiendo crímenes y corrupción, al contrario de lo que pasa en Venezuela y en la dictadura comunista china, por mucho que seas el líder supremo, terminas pagándolo con la cárcel, si es que has cometido algo. Si, como tú dices, donde antes había corrupción, ahora hay limpieza, podrás estar totalmente tranquilo. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.